Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra exposición de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios en primer lugar, porque por su misericordia nos permite poder ser portavoces de este mensaje y llegar a sus hogares a través de esta plataforma, predicando la verdad presente. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar la palabra de Dios, ya que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta es el mismo Espíritu que nos puede ayudar a interpretar las Sagradas Escrituras. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra a través de este medio. Bendice nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje, que sea de enriquecimiento espiritual para nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos estudiar las Sagradas Escrituras. En este caso vamos a hablar acerca de la oración. La oración es el arma del cristiano. Un cristiano que no ore es una presa fácil del enemigo. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, hermanos, si queremos nosotros ser más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dedicar tiempo a la oración. La oración nos fortalece. La oración es como una recarga espiritual que nos fortalece nuestro sistema inmunológico, hablando espiritualmente. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar, oremos en todo tiempo. No importa las circunstancias, no importa si estamos felices, ore. No importa si estamos pasando por tribulaciones, enfermedades o pruebas, oremos. La oración nos capacita para fortalecernos y poder soportar las pruebas. La oración no es para quitar la prueba, la oración es para fortalecer nuestra vida espiritual y que nos capacite para poder soportar esas pruebas que nos vienen a la vida de cada cristiano. La oración. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Después de que el apóstol Pablo describe las partes de una armadura de un cristiano, el apóstol Pablo se crió o vivió en un ambiente donde se usaban armaduras para las batallas. Por eso es que el apóstol Pablo usa muchas analogías. Usa analogías de carreras, de maratones, porque en la antigua Grecia era muy común hacer esa clase de ejercicios y de competencias. Aquí vemos de que el apóstol Pablo habla de la armadura de un cristiano y en el versículo 18 dice: orad en todo tiempo. Estoy leyendo Efesios 6:18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Aquí dice el apóstol Pablo: oremos en todo tiempo, orando en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Vamos a ver en este estudio que hay muchas personas que pueden estar orando, hay muchas personas que pueden hasta rodearse y orar, pero es posible que no lo estén haciendo en el Espíritu, lo estén haciendo por hábito o por una oración repetitiva. Eso no es en el Espíritu. Vamos a ver algo interesante para iniciar. ¿Qué es la oración? Si la oración es tan importante para el cristiano, ¿qué es entonces la oración? Elena de White, en el libro Camino a Cristo, página 93, párrafo 2, dice lo siguiente: para mí, esta es la explicación más magistral de lo que significa orar. Noten cómo dice esta cita: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Pero noten la primera porción como dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un
amigo. Orar es la expresión del alma. Orar es hablar con Dios como lo hace un amigo de confianza. Eso es orar. Muy diferente a lo que hace el sistema católico romano con rezar. Es un patrón que se aprenden, es una oración repetitiva. Pero en cambio, orar es hablar con Dios como lo hace un amigo. La oración genuina hace que nosotros nos elevemos hasta el trono de la gracia. El apóstol Pablo dice en Hebreos 4, 15 y 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿De qué manera los acercamos? A través de la fe, orando en el Espíritu, porque el Espíritu nos motiva, nos impulsa a que nosotros le pidamos a Dios, y el Espíritu intercede con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ahora, basándonos en esto, vamos a hacer la siguiente exposición y análisis de las Sagradas Escrituras, ya que es un estudio sobre este tema, sobre la oración. Vamos a ver en este estudio, a ver si usted y yo estamos orando correctamente. Ahora, para iniciar leyendo la Biblia, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura correcta para orar? Digo esto porque algunos hermanos me han escrito, hermano Rafael, ¿usted por qué no ora de rodilla, sino que solamente ora de pie e invita a los hermanos a orar de pie? Cuando la Biblia enseña que hay que orar de rodilla, y ellos dicen de que también Elena de White dice en muchas citas de que hay que orar de rodilla. En este estudio vamos a ver cuál es la postura correcta para orar. Y vamos a ver de que no existe ninguna postura correcta. Todas son válidas y todas son permitidas. Vamos a ver en este estudio que la oración genuina para que Dios la escuche no se basa en posturas, sino en nuestro corazón contrito y humillado de cómo nos acercamos a Dios. Queremos hacer un estudio sobre este tema para que quede claro. Vamos a amarrar todos los cabos para que ninguno quede suelto. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, escríbala en los comentarios o mándeme algún correo o algún mensaje a las diferentes plataformas que uso. Ahora, vamos a ver Mateo 6:5. Esta cita que vamos a leer es la que usan muchos para sostener de que no es correcto orar de pie. Tiene que ser solamente de rodilla. Noten cómo dice la cita, Mateo 6:5. Cuando ores, esto lo está diciendo Jesús a los discípulos, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Algunos hermanos creen de que orar de pie no es lo correcto, tiene que ser de rodilla, porque Cristo dice que los hipócritas oran de pie para ser vistos por los hombres. Quiero decirles algo a continuación, hermano. La Biblia tiene su contexto, en qué tiempo se escribió, un contexto gramatical y un contexto cultural. Si usted pasa por alto eso, va a cometer grandes errores de interpretación. Algunos hermanos me han escrito, hermano Rafael, ¿usted por qué ora de pie? ¿Por qué invita a la iglesia a orar de pie? Sí, la Biblia enseña que hay que orar de rodilla. Y me sacan Mateo 6:5, donde los fariseos eran los que oraban de pie para ser vistos. Y Cristo les dice que son hipócritas. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. La tradición judía estableció que las oraciones se hicieran de pie y también sentados. Esto lo corrobora el Talmud Berakhot 30avo. Es interesante que, según la tradición judía, habían horas para hacer estas oraciones. Ellos tenían estipulados qué horas eran las oraciones. Y si a un rabino o a un judío le llegaba esa hora de orar y estaba en un supermercado
o en la calle, él tenía que ponerse a orar allí. Por eso es que Cristo dice, como lo hacen en las esquinas de las calles y en la sinagoga, porque los judíos tenían esta costumbre y lo habían agarrado como una ley. Inclusive la historia dice que los judíos se arreglaban, se vestían bien para hacerlo a propósito de ir a ciertos lugares y esperar la hora de la oración para ponerse a orar allí. Y dice la historia que lo hacían en voz alta para que la gente se fijara en ellos que estaban orando y que dijeran, yo quiero ser como uno de ellos porque son bien consagrados. Eran grandes hipócritas, buscaban las calles donde había más gente aglomerada para ponerse a orar allí y lo hacían en voz alta. Es interesante que Cristo aquí no está condenando la postura de orar de pie, sino que está condenando la hipocresía de los fariseos. Lean bien el contexto. Cristo no está diciendo que sea malo orar de pie, sino que está condenando la hipocresía de los fariseos. Muy importante eso. Ahora, noten que el contexto de que Jesús sigue hablando no menciona la postura de la oración como tiene que ser, sino que enfatiza el tema central, que es la oración, que hay que ser humildes para orar. Noten cómo dice Mateo capítulo 6, los versículos 6 y 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Noten que no está diciendo aquí cómo debe ser la postura en los siguientes textos, solo está enfatizando la oración genuina. O sea que el tema de Cristo aquí no es hablar qué tipo de postura debemos de usar para orar, sino es hablar cómo debe ser la oración genuina y no como la hacían los fariseos hipócritas, que lo hacían para ser vistos por los hombres en la sinagoga y en las esquinas de la calle. Pero Cristo dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu casa. En la casa podemos hacer oraciones de rodilla, podemos hacer oraciones acostado, podemos hacer oraciones de pie. Aquí Cristo nos está diciendo la postura que debemos de adoptar a la hora de orar. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No los hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas de las que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Notaron cuál es el centro de Jesús aquí? Es condenar la hipocresía de los fariseos y enfatizar cómo debe ser la intención de la oración genuina. Seamos humildes, oremos para glorificar a Dios, oremos para fortalecer nuestro espíritu, no oremos para que la gente lo vea. Inclusive este tipo de fariseísmo se puede ver aún hasta en la iglesia adventista. Hay quienes oran en la iglesia para que los vean. Hay quienes oran en la iglesia y se arrodillan por vergüenza a no quedar separados. Hay quienes oran y piden cosas que no deben de pedir. Inclusive este tema de la oración es un tema tan amplio que son dos cosas muy diferentes. Una oración privada en el hogar y una oración en el culto público son bien diferentes. Y estos errores muchas veces se cometen aún en la misma iglesia por falta de conocimiento. Explico de qué quiero enseñar o qué es lo que quiero decir. En la oración privada, en la casa, nosotros podemos orar allí hasta la medianoche si queremos. Podemos orar allí por los pollos, por las gallinas, por los perros. Podemos orar por vecinos, por parientes que estén en Estados Unidos. Podemos orar por lo que querramos, pero en la oración privada. En la oración pública que se hace en la iglesia, deben de ser oraciones específicas para lo que vamos a orar. Por ejemplo, tenemos un grave problema en muchas iglesias, que hay hermanos de que se suben al púlpito, al culto divino, y llevan la oración y se extienden orando por cosas que no amerita en ese momento.
Cuando hay un culto de adoración, el objetivo es orar por predicador para que nosotros seamos bendecidos con la predicación de la palabra y orar por los diezmos y ofrenda. Pero hay hermanos que se extienden a orar por familiares que están allá en Estados Unidos, por X hermano que se enfermó, por el hermano que le robaron el carro, por el hermano que se quedó sin trabajo, y la oración se hace tan extensa que los hermanos se levantan con sus rodillas adoloridas, y eso no es correcto. Eso es antiético y antibíblico. Una cosa es la oración pública y otra cosa es la oración privada. Inclusive hay hermanos que durante toda la semana no oran y vienen a descargar la oración los sábados y a extenderse por cosas que no lo ameritan en ese momento. Eso es una evidencia que durante toda la semana no oraron y vienen a hacer una sola oración al culto divino. No se olvide de eso. Si en su iglesia tienen ese problema de que hacen oraciones extensas en el culto, en el culto público, eso es un grave error. Las oraciones públicas en la iglesia tienen que ser para cosas específicas. No debe de extenderse. Si usted quiere hacer una oración larga y extensa, hágala en su casa, y eso es oración privada, ahí nadie le puede decir nada. Quise decir ese detalle porque es importante como adventista que lo tomemos en cuenta. Oración pública y oración privada. Volvamos otra vez al tema. Cristo aquí está diciendo cómo debe ser nuestra aptitud hacia la oración. Cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. La oración no es para jactarnos, la oración no es para desearle males a nadie. Inclusive hay oraciones egoístas donde la persona pide para sí misma. La oración es para que nosotros los vaciemos del ego y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Esa es la oración cuando nosotros lo estamos vaciando del ego. Orar por las personas que están necesitadas. Oren en su casa. Oren por los que están pasando vicisitudes. Oren por los que están en eminencia. Oren por los que están ocupando cargos de responsabilidad en la iglesia. Háganlo en su casa. Ore por los que están presos. Ore por los que están enfermos en los hospitales. Eso está diciendo Cristo aquí. No está condenando la postura de hacer oraciones de pie. El tema aquí es condenar la hipocresía de los fariseos y presentar la verdadera motivación de la oración genuina. ¿Captaron, hermanos? Entonces es incorrecto y desleal usar Mateo 6:5 para condenar que es pecado o insinuar que es incorrecto hacer oraciones de pie. Muchos hermanos creen de que si uno hace una oración de pie, inclusive hay un grupo que cree esto, un grupo en la iglesia adventista que enseña esto, que si las oraciones tienen que hacerse netamente de rodilla, no de ninguna otra forma. De lo contrario, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos el concepto bíblico de la oración genuina. La oración genuina no se basa en posturas, sino en la intención de nuestro corazón y el motivo por el cual nos acercamos al trono de la gracia. Para eso vamos a seguir estudiando. La verdadera oración no depende de una postura, sino de un corazón puro y sincero. Noten lo que dice Salmo 66, versículos 18 al 20. Noten cuál es la oración que Dios escucha. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Pero por qué? Porque aquí dice David, no miré la iniquidad. Atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Eso lo dice Salmo 66, 18 al 20. Usted puede hacer una oración de rodilla, no importa qué postura tenga, pero si usted no la hace con un corazón contrito y humillado, esa oración solamente llega hasta el techo, no llega hasta el trono de la gracia. Aquí dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Noten como dice Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Esto es lo que hacían los fariseos, jactarse en la oración. Por eso es que Cristo condenó la hipocresía de los fariseos, no la postura de la oración. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Para orar tenemos que vaciarnos de nuestro ego y no debemos de ser altivos de corazón, porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, dice la palabra de Dios. Hay un ejemplo de esto en Lucas 18, versículo 10 al 14, donde los fariseos tenían esta costumbre de orar, pero lo hacían para jactarse. Noten que su motivación era la incorrecta, era para vanagloriarse y jactarse. Aquí vemos un caso donde un fariseo está orando en el templo. Noten que fueron al templo a orar. Y aquí dice que fue también un publicano. Y vamos a ver las diferentes clases de oraciones que están haciendo estas dos personas en el templo. Lucas 18, versículo 10 al 14 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Acá dice a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Noten que el problema no es que estaba poniéndose en pie o que estaba orando en pie. Ese no era el problema. La parábola, Cristo no está condenando la postura de orar en pie. Vamos a ver cuál es el problema del fariseo. Oraba consigo mismo de esta manera. O sea que estaba orando consigo mismo, o sea que no oraba a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Elena de White? Que la oración antes bien nos eleva a Él. El fariseo lo que estaba haciendo, orando consigo mismo. Y noten que es lo que decía, y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos. Y esto lo estaba hablando en voz alta. Vamos a ver por qué razón. No soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea que estaba orando, menospreciando a los demás y vanagloriándose y jactándose. ¿Saben de que esto mismo hubiese hecho el fariseo si lo hubiese estado haciendo de rodillas la oración? Sí, porque el problema del fariseo no era la postura que tenía para orar, sino que su corazón estaba lleno de hipocresía y de egoísmo. Y esa oración la hacía no para glorificar a Dios y bendecir al publicano que estaba cerca de él orando, sino que lo hacía para jactarse, vanagloriarse. No soy adúltero, no soy ladrón, doy diezmo de todo lo que gano. Y dice, y noten cómo dice: ni tampoco soy como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana. Y noten cómo oraba ahora el publicano. Más el publicano. Los publicanos eran los más menospreciados de la sociedad. Eran como los más desahuciados, que se consideraban como inmundos, perros y piedras. Así los decían despectivamente. Aquí vemos un publicano. Dice, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo. Aquí no dice si el publicano estaba de pie o de rodilla. No dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pregunto, ¿cuál es el problema de este fariseo? ¿La postura en que estaba orando o su corazón egoísta y vanaglorioso para ensalzarse a sí mismo y menospreciar a otro? Su problema estaba en el corazón, porque se acercó a Dios para ser altivo. Y el proverbio dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Eso lo dice Proverbios 16:5. Es interesante lo siguiente que dice Proverbios 28:9. Para que la oración sea escuchada, no depende de ninguna postura, sino de su corazón contrito y humillado. Usted puede orar como le dé la gana, si es posible de rodilla, acostado y yendo caminando por la calle, estando en el trabajo. Usted puede estar orando mentalmente y Dios escucha la oración, pero hay una oración que Dios no escucha. Y no importa qué postura tengas,
Noten como dice Proverbios 28:9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios no escucha la oración de aquellas personas que viven transgrediendo la ley de Dios. Eso es abominación para Dios. No importa si esa oración tiene un aspecto florido, no importa si esa oración tiene buenas palabras, porque hay personas que tienen el don de orar. No importa si esa oración impactó a los oyentes, pero si esa persona vive quebrantando la ley, esa oración es abominable para Dios. La oración genuina no depende de posturas, sino de cómo nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, con aquella sed de vaciarnos de nuestro ego. La Biblia dice en 1 Samuel, vemos a una mujer orando, que aquí nos dice, algunos eruditos insinúan de que es posible que esta mujer estaba orando de pie, pero independientemente cuál era su postura, veamos cuál era la motivación de esta oración de esta mujer. Noten lo que dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 en adelante. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, o sea Ana, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Esta sí era una oración. Oró, se vació, expresó lo que sentía y lloró. Y dice, e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, o sea que estaba pidiendo un hijo, y este hijo le fue dado, fue Samuel, sino que le das a tu siervo un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza, o sea que iba a ser nazareno. Pero aquí vemos un ejemplo de oración. Aquí no se dice textualmente cómo era la postura de Ana, pero dice que esta mujer lloró amargamente, pidiendo a Dios un milagro, un hijo, y Dios le escuchó. Ahí dice que Ana concibió a un hijo, y Ana cantó de alegría. Eso lo vemos en el capítulo 2 de 1 Samuel. Ahora, vemos que interesante que la oración no depende de posturas, sino de su intención con que se acerca hacia Dios. Basándonos en esto, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la postura correcta entonces para orar? Todas son correctas para Dios, y lo vamos a demostrar con la Biblia. En la Biblia hay oraciones de pie. Noten cómo dice 2 de Crónicas capítulo 20 versículos 5 al 13. Josafat, rey de Israel, invitó a las personas a orar al Señor de pie. O sea que es correcto orar de pie como también orar de rodilla. No menosprecie al hermano que ora en pie, ni tampoco menosprecie al hermano que ora de rodilla. Ambas oraciones son legítimas si se hacen con un corazón contrito y humillado. Aquí Josafat invita al pueblo a que oren de pie. Según de Crónica, capítulo 20, versículos 5 y nos saltamos al 13. Dice lo siguiente: entonces Josafat puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. El contexto nos dice que era una oración o invocación al trono de Dios que iba a ser el pueblo de Judá, y Josafat los invitó a que se pusiesen de pie. Noten como dice Nehemías 9:2: y ya se había apartado la descendencia de Israel y de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea que vemos en la Biblia oraciones también de pie. Les he sacado solamente 2 citas, aunque hay muchas citas,
Pero es suficiente con 2 citas para que vean de que la Biblia aprueba oraciones de pie, porque vimos de que no es la postura, es la intención de su corazón, con qué se acerca o con qué motivación se acerca al trono de la gracia. Ahora, después de ver ejemplos de oraciones de pie, ahora vamos a ver otro ejemplo, oraciones sentado, o sea que también podemos orar sentados. Algunas veces les decimos a los hermanos, oremos, y se quedan sentados, no hay ningún problema, no es pecado orar sentado. Vamos a ver lo que dice 2 Samuel 7:18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo al Señor: Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Aquí estoy leyendo la Reina Valera de 1960, pero noten cómo lo traduce este mismo texto, la Biblia textual. Entonces el rey David vino a sentarse ante Yahweh, o sea que se sentó, y dijo: oh Adonai, Señor Yahweh, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? O sea que David oró sentado. Noten cómo lo traduce esta versión de Biblia que se llama versión Biblia al día. En 2 Samuel 7:18 dice así: entonces David entró al tabernáculo y se sentó y oró. Noten, por eso que es bueno comparar versiones de Biblia para ver cómo lo traduce el texto. Aquí dice esta Biblia que entonces David entró al tabernáculo, se sentó y oró. O sea, estaba orando sentado. Vamos a ver ahora oraciones de rodilla. La Biblia apoya oraciones de rodilla. Noten cómo dice 2 de Crónicas 6:13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, ahí dice lo que dijo, pero estaba orando, lo hizo de rodilla. Salmo 95 versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Noten que aquí se habla de oraciones también de rodilla. Cristo oraba de rodilla. Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. Cristo oraba de rodilla. Hay muchos pasajes donde habla de oraciones de rodilla. Vamos a ver otra postura de la oración. Con el rostro en la tierra es otra postura. Noten que esta postura es la que se apega más a la cultura hebrea, de que cuando se arrodillaban, no solamente se arrodillaban, sino que ponían la cara, el rostro en la tierra, símbolo de humillación y reverencia. Eso significa en el griego la palabra adoración, proskuneo, poner rostro en tierra. Eso es la verdadera adoración. Y aquí vemos lo siguiente: Josué 5:14, con el rostro en tierra, oraciones con el rostro en tierra. Dice lo siguiente: él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor y su siervo? Aquí es cuando se le apareció el príncipe de los ejércitos de Jehová a Josué, y este era Cristo, el arcángel Miguel en los evangelios. Es interesante lo que dice también 1 Crónicas 21:16. Dice lo siguiente: alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. Ángel de Jehová es una teofanía para referirse a Cristo. Es una teofanía, o sea que son representaciones vívidas que representan a Cristo en el Nuevo Testamento, y que en el Antiguo Testamento se consideran como teofanías o cristofanías, como algunos dicen. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendió contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio.
Esto es en griego proskuneo, postrarse sobre sus rostros. Si en verdad quisiéramos nosotros mostrar reverencia profunda y respeto hacia Dios, lo haríamos de esta manera, ni tan siquiera de rodillas, sino tendría que ser que postrados con rostro en la tierra. Interesante. Ahora, vemos también otra postura, oraciones en la cama. Esto lo dice Salmos 4:4, dice: temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esta es una oración mental. Noten, pero que se hace también acostado en la cama. Isaías 38, versículo 1 al 2 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración que a Jehová. Pero como estaba en su lecho de dolor, o sea que estaba acostado en su cama. Otra postura, con las manos levantadas, era muy común dentro de la cultura hebrea. Noten lo que dice 1 Reyes 8:22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Oraciones con las manos levantadas. Aquí vemos un ejemplo. Hermano, ¿qué podemos entender ahora entonces de esto? O sea, Dios no rechaza ninguna postura. Dios lo que rechaza es la hipocresía. Hay quienes oran pero no quieren desprenderse del pecado. Esa oración es abominable. Y no importa qué postura usted tenga, si no lo hace de corazón, si su arrepentimiento no es genuino como el de David, para Dios esa oración no pasa del techo. La oración que llega hasta el trono de la gracia es aquella oración que se hace con un corazón contrito y humillado, con aquel deseo de apartarse del mal, porque ese es el verdadero arrepentimiento que Dios aprueba. El verdadero arrepentimiento es aquel cuando se aparta del mal, porque arrepentimiento en el idioma hebreo es metatonai, que significa cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Esa es la oración genuina, no dependiendo de posturas. Así que si usted antes tenía un concepto de discutir por posturas de oración, deseche esa mentalidad. Dios recibe la oración tanto del que ora de pie como el que ora de rodilla, siempre y cuando esa oración sea genuina, que salga del corazón, porque orar es hablar con Dios como lo hacemos con nuestros amigos. Ahora, basándonos en esto, quiero explicar algunas citas del Espíritu de Profecía. Algunos hermanos usan ciertas citas del Espíritu de Profecía para enseñar de que Elena de White dice que la oración debe ser solamente de rodilla. Y voy a leer alguna cita. Esta la encontramos en Consejos para la Iglesia, página 534. Consejos para la Iglesia, página 534 dice, noten cómo dice Elena de White: tanto en el culto en público como en privado, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Y dicen algunos, noten, aquí Elena de White dice que siempre la oración debe ser que de rodilla, tanto en el culto público como en el privado, o sea, en nuestras casas, debe ser de rodilla. O sea que no oraciones de pie, no oraciones sentadas, no oraciones caminando, no, tienen que ser solo de rodilla. Noten esta otra cita que usan estas personas. Está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, dice: nunca deberíamos considerar que arrodillarse es una carga. Y de nuevo ella dice: tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra dependencia de Él. Muchos usan estas citas de Elena de White para decir de que las oraciones deben de ser solamente de rodilla. Inclusive un grupo que hace muchas décadas surgió de la iglesia adventista que se llama Alabar al Pastor, su fundador es Víctor Tachouteff. Ellos
Este es un tema de los preferidos de ellos. Oraciones solamente de rodillas. Así que si ellos, no importa si están en el polvo, debajo del sol, en la calle, allí oran. Y quiero decir un detalle importante, hermano, antes de leer las citas y el contexto de esta cita. Hablando de este grupo de Lavar el Pastor, en nuestro distrito hemos tenido muchos problemas con este grupo. Entran a las iglesias y las dividen con sus teorías. Se sientan, se hacen pasar como adventistas, pero sus enseñanzas son contrarias, los de Lavar al Pastor. Aquí en una iglesia cercana tuvimos un problema con esta clase de personas. Dividieron la iglesia y se llevaron casi la mitad de hermanos. La iglesia quedó vacía. Es interesante, hermanos, que los ancianos de iglesia decidieron no prohibirles la entrada a estas personas por esta clase de acciones de ellos. ¿Y saben qué interesante, hermano? Esto es terrible lo que voy a decir. Lo que hacía la iglesia es ponerle candado a la puerta, al portón, para que no entraran los de Lavar el Pastor. ¿Y saben hasta qué extremo llegó la iglesia? Una iglesia de aquí por acá cerca. A hacer cultos a las 5 de la mañana, en sábado, para que estas personas no llegaran. Y siempre llegaban a esta hora ellas. Así que la única alternativa que buscaron es ponerle candado a la puerta y sacarlos. Algunos le echaron hasta la policía. Gran error. Hermano adventista, anciano y pastor, si usted va a escuchar esto, si usted tiene un problema con esta clase de grupos en su iglesia y hace esta clase de acciones de dejarlos afuera y ponerle llave al candado para que no entren los de Lavar el Pastor al culto y causar división, quiero decirle que usted está más mal que ellos si usted hace este acto. Si en su iglesia no dejan entrar a estas personas para que no dividan la iglesia desde adentro, hace usted más daño que lo que ellos van a hacer cuando entren a la iglesia. Le explico por qué. Recuerdo que la gente iba pasando, y esto lo contaban hermanos como testimonio, la gente que no era la iglesia iban pasando en la calle a la hora del culto y miraban de que nosotros no dejábamos entrar a esas personas. Digo esto porque yo muchas veces iba a predicar a esa iglesia y miraba el show. Este era un show. A modo que este grupo afuera recibían todo el culto debajo del sol. Y siempre ellos cuando se oraba, ellos lo hacían de rodillas, debajo del sol y en el polvo. Y la gente observando este gran mal testimonio. ¿Por qué digo yo que hace más daño a la iglesia cuando hace esta clase de acciones? Porque estamos dando un mal testimonio en ese lugar. Entonces usted me va a decir, hermano Rafael, entonces ¿cómo podemos hacer con este grupo para que no entren a la iglesia a dividir la iglesia? Porque miren qué es lo que pasó, se llevaron la mitad de la iglesia este grupo. Porque lo que buscan estos grupos es dividir a la iglesia con teorías, con enseñanzas extrañas, usar citas de la Biblia. El Espíritu y profecía son muy versados en la Biblia para meterle veneno a la hermandad. Entonces, yo a los ancianos de la iglesia les dije yo, mire hermano, el problema aquí no es los de Lavar el Pastor que se han llevado a estos hermanos. El problema aquí son ustedes como ancianos. ¿Por qué razón? Porque ustedes, si tuviesen una hermandad bien nutrida en la Biblia y en el conocimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis, no fueran movidos por estos grupos, aunque se infiltren en la iglesia. Eso significa que la iglesia está muriendo de hambre y la culpa lo tienen los líderes porque no están nutriendo a la iglesia para que se fortalezca espiritualmente. Qué mal testimonio que hace la iglesia cuando cierra la puerta y le mete llave y esta gente allá afuera como que si fueran presos. ¿Con qué cara vamos a ir a visitar al vecindario, a hablarles del amor de Cristo, cuando la gente les va a decir, ni tan siquiera ustedes se aman y están divididos? Hermanos, hay que usar otra táctica para contrarrestar estos grupos. Y no es la mejor dejarlos afuera. Dejen que entren. Aquí vinieron, hermanos, pero no pudieron dividir la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es de la esperanza.
La táctica que usan ellos es que entran a las iglesias y se sientan en la parte trasera de los templos. Buscan tomar confianza de la hermandad para empezar a meter su literatura y sus enseñanzas. Aquí no pudieron con la Iglesia de la Esperanza. ¿Por qué razón? Porque aquí en la Iglesia de la Esperanza los hermanos sí conocen Biblia, doctrina y profecía. Porque el tema predilecto de ellos, de estos grupos, es que se meten mucho en las profecías. Entonces, si una iglesia está fortalecida con el conocimiento de la doctrina, de las profecías y del mensaje, ¿cómo van a ser movidos por estos grupos? A modo que estos grupos automáticamente se fueron al ver que nadie les hizo caso aquí. Cuando una iglesia es dividida y es arrastrada por esta clase de grupos con diferentes enseñanzas, es una evidencia que esta es una iglesia que está muriéndose espiritualmente por falta de conocimiento. Y la culpa lo tienen los líderes. Y yo le dije a los ancianos, los culpables son ustedes, porque no enseñan a la iglesia estos temas. ¿Y cómo le van a enseñar si ellos no los conocen? Nuestro liderazgo de ancianos, y lo digo con respeto, nuestro liderazgo de ancianos, y aún hasta muchos ministros, no todos, porque no estoy generalizando, desconocen estos temas que los de la vara del pastor y otros grupos extraños a la iglesia los manejan, aunque torcidamente, pero los manejan. Y como la iglesia y la hermandad no los estudia, cuando estos grupos vienen a meter estas enseñanzas, los hermanos quedan impactados y son arrastrados. Y yo le dije a los hermanos ancianos, los culpables son ustedes, porque no están alimentando a la iglesia con esta clase de mensajes. Si la iglesia estuviera bien nutrida con estos temas que ellos usan y tocan, no fueran engañados. Y los ancianos no les gustó que les haya dicho esto en su cara. Por haberles dicho la verdad, ya nunca me volvieron a invitar a predicar a su iglesia, porque les dije que la culpa la tenían ellos, no los de la vara del pastor, porque la mejor forma de contrarrestar cualquier enseñanza es predicando la verdad, no es sacando a la gente para afuera de la calle. Qué mal testimonio que la gente vea que nosotros estamos sacando o llamando a la policía para que venga a sacar gente de la iglesia. Eso es diabólico. Si usted quiere destruir una sociedad y ser tropiezo para la sociedad, haga eso. Mande a llamar a la policía para que saquen a un hermano de la iglesia. Eso es satánico. La mejor forma para que usted pueda contrarrestar estos grupos, si el error es con esto. Por eso, hermanos, hay que enseñar a la iglesia doctrina, hay que hacer seminarios de doctrina, hay que hacer seminarios de profecía, hay que explicarle a la iglesia temas controversiales, hay que explicarle a la iglesia temas de enseñanza. Ya es hora de eliminar todos esos temas sensacionalistas que entretienen a la iglesia, que es posible que los podamos escuchar allá afuera y quizás mejor. Por eso es que la iglesia debe conocer doctrina. Y no importa quién venga aquí a meter algún error, la iglesia va a decir, escrito está. Porque no importa quién quiera meter un error en la iglesia, si la iglesia está nutrida, será fortalecida con la verdad y nadie podrá engañarnos. Quise hacer ese preámbulo o ese paréntesis para que vean el peligro de no estudiar. Este grupo, la vara del pastor, este es un grupo predilecto que su tema preferido es la matanza de Ezequiel 9, el velo en la mujer. Vamos a hablar en otra exposición sobre el velo en la mujer y orar de rodilla. Ellos, esos son los temas predilectos. Tienen otros temas, pero el tema de los predilectos es orar de rodillas. Para ellos la oración debe ser solamente de rodillas y usan citas de Elena de White como las acabamos de escuchar. Ahora, las declaraciones como estas de Elena de White deberían de ser usadas para enseñar que la oración debe hacerse de rodilla, pero no solamente rodilla. Estos son consejos que la hermana White está dando, orar de rodilla. No está diciéndolo como una ley de medos y persas. ¿Por qué razón? Ella dice en otra cita lo siguiente: Ministerio de la Curación, página 408. Dice, no siempre es necesario arrodillarse para orar, no siempre. ¿Qué dice?
No siempre. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estés solos, cuando estés o andéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Por ejemplo, cuando estemos en la casa. No necesariamente tenemos que orar de rodilla, podemos hacerlo mentalmente. No siempre es necesario arrodillarse. Noten que cada cita tiene su contexto. Si andamos en la calle, oremos mentalmente. Si estamos en la casa, oremos. Si usted quiere hacerlo de rodilla, hágalo. Si quiere hacerlo de pie, hágalo. Pero lo importante es que usted lo haga de corazón para que esa oración sea escuchada. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Ahora, ¿saben algo interesante también, hermano? Incluso Elena de White participó de cultos públicos, donde ella misma pidió a la congregación que se parara para una oración en público. Esto lo vemos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 306. Entonces, Elena de White no se puede contradecir. Sencillo, cada cita tiene su contexto. Orar de rodilla es bueno, pero también orar de pie es bueno. Dios no lo condena, ni tampoco la mensajera del Señor está condenando esto. En otras ocasiones también Elena de White hizo que los hermanos en la congregación se estuvieran sentados. Esto lo vemos ahí mismo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 305 y página 306. Mensajes Selectos, tomo 1, y también lo vemos en las páginas 172 y 174. Elena de White invitó a los hermanos que oraran sentados. Noten. O sea, vemos de que hay citas, muchas, de que nos ayudan a entender este punto. En su vida privada, ella oraba incluso sentada en su cama. Eso lo dice Review and Herald del 13 de diciembre de 1906. Entonces concluimos pues que la oración no se basa en una postura, sino en un corazón contrito y humillado. Dios lo que ve es el corazón, no la postura de X oración. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Danos tu paz y tu bendición para que podamos siempre acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado. No dependiendo de posturas, porque tú no miras las posturas, sino que miras el corazón. Si en verdad los hemos arrepentido y estamos pidiendo de corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material y así sigan orando por este ministerio para que más personas puedan conocer estos preciosos mensajes y puedan crecer en conocimiento para que no sean engañados. Gloria a nuestro Dios. Dios nos bendiga.